Muy bien, buenas tardes. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta tarde, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en la clase de escuela dominical. Vamos a ajustar aquí el tema. Es Pablo ante Félix y Festo. Y el texto es los capítulos 24 y 25 del libro de los Hechos. El enfoque es una parte del capítulo 24 y otra parte del capítulo 25. El versículo clave es Hechos 25:11, y la aplicación es que el estudiante reconocerá que la gracia salvadora de Dios y la promesa de la resurrección y del juicio deben motivar al pueblo de Dios a contestar las dudas de creyentes escépticos, o sea, creyentes que tienen problema con creer lo que dice la palabra del Señor. Y la lectura devocional, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 25, y vamos a leer los versículos del 13 al 22, puestos de pie, Hechos capítulo 25 y los versículos del 13 al 22. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a Cesarea. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Y la próxima semana es donde vamos a ver cuando se le presenta al rey Agripa. Pueden tomar asiento. Entonces nosotros ahora lo que vamos a estudiar es Pablo ante Félix y Festo. Y el texto es los capítulos 24 y 25. Y hay tres partes, en Hechos 24 y en Hechos 25. El versículo clave, digámoslo todos juntos, el versículo clave es Hechos 25:11, juntos. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. La aplicación es que el estudiante reconocerá que la gracia salvadora de Dios y la promesa de la resurrección y del juicio deben motivar al pueblo de Dios a contestar las dudas de creyentes escépticos. Bueno, hemos estado estudiando entonces durante estas semanas anteriores cómo Pablo terminó sus 3 viajes misioneros, culminó en Jerusalén, y en Jerusalén entonces lo cogieron preso porque los judíos estaban siempre persiguiéndolo y no aceptaban el testimonio de él, y finalmente entonces fue tomado por fue apresado, no fue apresado, más bien fue rescatado por los romanos, porque los judíos querían lincharlo, y entonces los romanos lo rescataron, y luego él le testificó a los judíos, les habló en hebreo, y cuando él les habló en hebreo, ellos entonces estaban muy atentos, hasta que llegó al punto donde él estaba dando su testimonio y dijo que Jesús lo había enviado a predicarle a los gentiles. Hasta ahí llegó. Y comenzaron entonces a tirar tierra en el aire y a querer cogerlo, y entonces fue cuando el tribuno lo cogió y lo rescató y lo llevó entonces al castillo, y ahí entonces estaba. Ellos querían entonces decir que querían otras cosas, pero el sobrino
Entonces se dio cuenta que ellos lo que querían era cogerlo y lincharlo. Entonces él de noche fue llevado a Cesarea, que era, por decirlo así, la capital de Roma, en Judea. Y entonces ahí está ahorita, ahí donde está ahora. Así que vamos a ver el primer punto de esta noche, o de esta tarde, no es noche todavía, de esta tarde. Estamos en Hechos capítulo 24, la defensa de Pablo ante Félix. Entonces estamos en Hechos 24, 10. Entonces, aquí está Pablo ante Félix. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Y aquí está Pablo hablándole a Félix. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarse, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Entonces, ahí está la defensa de Pablo. Ahora vamos al siguiente punto, donde él aprovecha la ocasión vamos a regresar un momentito aquí. Vamos a leer hasta el versículo 16. Tengo un enredo ahí arriba. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, aquí se le llama camino al evangelio, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está demostrando es de que Jesucristo ha sido profetizado desde la ley y los profetas. Esta semana tuve el privilegio de ir en un tour de la sinagoga aquí en San José. Muy interesante. Y una cosa que ellos mencionaron y que enfatizaron es la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, que nosotros llamamos el Pentateuco. Entonces, los 5 libros de la ley, ellos llaman la Torá. Y ellos, entonces, el ejemplar que ellos tienen en hebreo de la Torá, lo tienen muy, muy guardado, y lo sacan solamente para su lectura dentro de la liturgia de ellos. Y tienen una mesa especial como esta, pero más grande, donde ponen la Torá, y tienen un palito, donde van, y el hebreo es de derecha a izquierda, entonces van siguiendo la lectura con este palito, porque no deben tocar la palabra de Dios con la mano, sino que es que ahí está el nombre de Dios, que nosotros lo pronunciamos, ellos no lo pronuncian, que nosotros decimos que puede ser Jehová o Yahvé o Jehová. Bueno, no es Jehová, pero así lo decimos en español, Jehová, pero es Jehová o Yahvé, es como se pronuncia, pero ellos no lo pronuncian, es el nombre impronunciable del Dios de Israel. Entonces eso es tan sagrado de que ellos no pueden tocar ninguna parte de las escrituras con la mano donde está el nombre de Dios. Entonces van siguiendo con un palito donde van leyendo la Torá, y tienen un pasaje para cada sábado, para cada día de reposo. Así que
versículo 14. Entonces está diciéndole aquí a Félix, pero esto te confieso, que según el camino que ellos, los judíos, llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. En otras palabras, él no ha cambiado. Él sigue alabando y adorando al Dios de Israel. Son ellos los que no están aceptando las profecías, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ahora, cuando menciono esto de la resurrección, ¿recuerdan cuando él, esto vamos a verlo, ya lo vimos, donde él compareció delante del Sanedrín, ya lo vimos. Entonces él se fijó que en el Sanedrín habían fariseos y habían saduceos, y como él era fariseo de fariseos, entonces él sabía que los saduceos no aceptan la resurrección. Así que cuando él estaba ahí, entonces él aprovechó la ocasión y les dijo, y lo hizo en voz fuerte, de que por la esperanza de Israel y la resurrección de los muertos, soy yo hoy juzgado. Entonces los fariseos dijeron, bueno, no encontramos nada malo en él. Los saduceos dijeron, no, es digno de muerte, porque estaba enseñando sobre la resurrección. Entonces aquí él está hablándole a Félix. Ahora es importante que entendamos que la religión de los romanos, ellos creían en la reencarnación, no en la resurrección. Ahora, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que la resurrección es que el espíritu y el alma están muertos y resucitan. La misma persona, solo que en una forma glorificada, con un cuerpo glorificado, sin pecado, y es un cuerpo inmortal. En cambio, la reencarnación, lo que creen es que reencarnan en otro ser. Puede ser un hombre, pero también puede ser un animal. Dependiendo de la línea, porque hay algunos que creen en la reencarnación, que no creen en la reencarnación regresiva. Tenía el dueño de la casa que yo alquilé varios años, él creía en la reencarnación, él era Rosa Cruz, él creía en la reencarnación, pero no creía en la reencarnación regresiva, sino siempre progresiva, pero si la persona no era muy buena persona, entonces era progresiva, pero menos. Podía reencarnar en un pordiosero, por ejemplo, pero siempre humano, no es un animal. Pero hay otros, por ejemplo, en la India, el hinduismo, por ejemplo, que creen en la reencarnación. Ellos sí, las vacas son sagradas, porque ellos creen que las vacas tal vez son ancestros de ellos, que están reencarnados en una vaca. Así que explico todo esto porque los romanos creían en la reencarnación, no en la resurrección. Y entonces Pablo está hablando aquí de la resurrección. Pero Félix, como él era juez de los judíos, él no desconocía esta doctrina de los judíos. Entonces, donde él está diciendo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Recuerden cuando Félix estaba explicándole a Festo, o Festo estaba explicándole a Félix más bien, acerca de Pablo. Entonces él decía de que los judíos decían que estaba muerto, pero que Pablo afirmaba que estaba vivo. Y entonces viene esta explicación. Vamos a seguir el versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hasta aquí llega entonces la defensa de Pablo ante Félix. Vamos ahora al segundo punto, comenzando con el versículo 24, donde Pablo aprovecha para predicarle a Félix. Donde dice algunos días después, viniendo Félix con Drusila a su mujer, que era judía, llamó a Pablo, porque ahora ya Festo se lo entregó a Félix. Festo va de salida, Félix viene entrando, entonces él explica la situación de Pablo. Entonces ahora Félix, con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de
la fe en Jesucristo. Entonces, estamos aquí en Hechos 24, vamos para el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. O sea, los romanos eran dados a sus fiestas y hasta sus orgías, ¿verdad? O sea, una de las causas de la caída del Imperio Romano parece que haber sido sus excesos, donde no voy a entrar en detalle, pero dejémoslo ahí, sus excesos, sus orgías, sus fiestas. Entonces, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Ahora, tomen nota. Justicia de Dios. Dominio propio, consecuencia de vivir bajo los mandamientos de Dios. Y el juicio venidero para los que desobedecen. Entonces Félix se espantó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora, esto, mis hermanos, lamentablemente se da mucho. Donde las personas tienen oportunidad de un encuentro con el Señor, pero no lo aprovechan. Recuerdo cuando era niño, vivíamos en California. Había una muchacha que había sido criada en la iglesia, pero andaba mal. Y tenían años de estar orando por la conversión de esta muchacha. En ese entonces no había droga todavía. La droga vino con la guerra de Vietnam. Antes de eso era alcohol, prostitución, cigarrillo, etc. Ella andaba mal. Había sido criada de niña en la iglesia. Entonces ella llegaba de vez en cuando, ella asistía. Y siempre estaban orando por la conversión de esta muchacha. Recuerdo en una campaña evangelística. En las iglesias bautistas generalmente no pegan gritos. O sea, no es normal pegar gritos en una iglesia bautista, ¿verdad? Una iglesia pentecostal sí, pero en una iglesia bautista no. Sin embargo, yo sí creo que una relación excelente con el Señor sí puede producir emoción. Lo que no creo es que la emoción produzca espiritualidad. Pero sí puede haber emoción como consecuencia de algo. Yo recuerdo que esa noche, en esa campaña evangelística, cuando esa muchacha pasó al frente y aceptó a Cristo como Salvador personal, en esa iglesia bautista había conmoción. Había mucha emoción. Y recuerdo que había una señora, no sé qué era, si era familia de ella, no sé, que se puso a pegar gritos. Pero gritos de alegría, gritos de gozo, con llanto, donde ella estaba tan contenta. Se llamaba Sue. Hasta todavía lo recuerdo. Era yo chiquillo, 6, 7 años. Donde Sue se convirtió, hubo emoción en esa iglesia bautista. Entonces, ella aprovechó, pero pasó mucho tiempo antes que aprovechara. Y Dios le dio la oportunidad a Sue de arrepentirse. Y después de eso, ella vivió una vida cristiana. Pero lamentablemente, muchas personas, algunos asisten, otros escuchan radio, ven televisión, escuchan los sermones por los medios, pero no se convierten. No han tomado una decisión con el Señor. Y pasa tiempo. A veces se les acaba el tiempo. A veces no aceptan al Señor a tiempo. Aunque han tenido oportunidad de hacerlo, pero se les acaba el tiempo. Porque, no quiero ser trágico, pero ¿cuántos pueden levantar la mano y decir, yo estoy completamente seguro que de aquí a 5 minutos yo voy a estar vivo? Nadie puede afirmarlo. Cuando yo estuve en el hospital con COVID, hace 2 años precisamente, no me di cuenta lo grave que estuve hasta que ya venía para afuera. Y me dijeron que estuve a un punto de ser entubado.
2 médicos me preguntaron, usted nunca lo consultaron, porque como eso es invasivo, entonces tiene que consultarlo a uno. Entonces me preguntaron, 2 médicos me preguntaron, ¿usted nunca le pidieron que si podían entubarlo? Y yo dije, no. Entonces Dios permitió que yo llegara hasta ahí, pero no después de ahí, que no pasara ahí. Pero a la par mía, cuando yo estaba en la parte de cuidados intensivos, más intensivos, a la par mía era que entubaban a las personas, aquí en la cama, aquí a la par. Y escuché el relato del médico, porque eso lo hacen 3 médicos. Los enfermeros y las enfermeras están allá atrás por si lo necesitan, pero esos son 3 médicos que hacen ese procedimiento. Y escuché la explicación de un médico con el paciente, porque el paciente estaba dudoso que si lo permitía. Y entonces el médico le explicó que cuando llegan a ese punto de necesitar ser entubados, como estaba ese paciente, el rechazarlo es casi siempre la muerte. Porque aún los que son entubados, explicaba el doctor, decía, aún los que son entubados es un 20% los que se salvan. Aún los que son entubados, el 80% no se salvan, decía él. Pero si usted necesita ser entubado y no es entubado, entonces es el 100%. Y bueno, ese aceptó. Pero luego, en otra oportunidad, un señor que estaba aquí a la par mía dijo que no. Dijo que no, y me dio mucha tristeza porque yo sabía lo que le esperaba. Pero estoy diciendo todo eso para decir lo siguiente. Dios, en ese entonces, hace 2 años, Noemi estaba internada con COVID también. Yo la interné a ella miércoles, yo me interné domingo, ella falleció el siguiente martes. Ella pasó a la presencia del Señor. Yo no. El Señor sabe. Lo que estoy diciendo con todo eso es de que debemos estar listos. Y esto que hizo Félix, de decir, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, no es una buena idea. No es una buena idea. Él lo que estaba diciendo es, bueno, voy a pensarlo. No estoy seguro. Y quiero decirles que la decisión de no tomar una decisión generalmente es una mala decisión. ¿Por qué es una decisión? Es la decisión de no tomar la decisión. Es la decisión de dejarlo para después. La decisión de no hacerlo ahora. Y eso fue lo que Félix dijo. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hasta donde nosotros sabemos, Félix no se convirtió. Festo no se convirtió. La próxima semana vamos a ver a Agripa. Agripa inclusive dijo, por poco me convences o me persuades a ser cristiano, pero tampoco, hasta donde nosotros sabemos, tampoco se convirtió. Qué triste es tomar la decisión de no tomar la decisión, de dejarlo para después. Y esto fue lo que Félix se espantó, se impresionó, escuchó lo que Pablo estaba diciendo, entendió lo que Pablo estaba diciendo, pero tomó la decisión de no tomar la decisión. Dice el versículo 26, esperaba también con esto la mordida. Había corrupción en ese entonces, sí, también. Esperaba la mordida, que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Por lo cual, muchas veces lo hacía llamar, escuchen, muchas veces lo hacía llamar. Y estoy seguro de que Pablo en muchas ocasiones le testificó. Pero hasta donde nosotros sabemos, y estoy seguro que si él hubiera tomado la decisión por el Señor, la Biblia lo diría. No tomó la decisión de aceptar al Señor. Lo que andaba buscando era la mordida. Ahora vamos al tercer punto. La defensa. Vamos al capítulo 25. Al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Entonces, le testificó a Félix, ahora viene Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, sabiendo que era inocente, habiéndolo escuchado muchas veces, sabiendo que era cuestión nada más de los judíos, no había ninguna cosa por la que había quebrantado la ley romana, lo dejó preso.
porque así no quería echarse encima a los judíos. Versículo 28. Perdón. Estamos ahora en el capítulo 25, perdón, estaba terminando el 24. Entonces ahora el capítulo 25, versículo 6, venía Festo entrando, deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo, porque cuando él estaba en Jerusalén, los judíos le habían hablado acerca de Pablo. Y entonces él dijo, bueno, cuando yo llegue, entonces voy a examinarlo, voy a ver qué es el asunto. Versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, y aquí está la defensa de Pablo ante Festo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Esta es la defensa. O sea, él no había quebrantado la ley. Ellos decían que había quebrantado la ley, pero él no había quebrantado la ley. Más bien él estaba predicando la ley que había sido cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Él no quebrantó la ley. Tampoco había hecho nada contra el templo, como ellos lo estaban acusando. Decían que había metido un gentil en el templo, cosa que era falso. Perdón. Ni contra la ley romana, ni contra César he pecado en nada. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ahora, ya él había sabido por su sobrino de que ellos lo estarían esperando en el camino para matarlo, porque ya lo habían hecho. Entonces, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, legalmente quiere decir, a César apelo. Ahora este es el versículo de memoria, digámoslo todos juntos. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Ahora, ¿por qué Dios permitió todo esto? Alguien podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió de que a Pablo lo cogieran y lo acusaran y que todas estas injusticias eran mentiras, calumnias? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Y la mejor respuesta que yo sé es, porque parte del llamamiento de Pablo era que él iba a testificarle a reyes. Él iba a ir a la nobleza. Y la única manera que él iba a poder comparecer ante César era preso, para ser juzgado. Presentarse en el tribunal de César para poder presentarle el evangelio también en el tribunal de los reyes. Aquí está, en los tribunales de Roma, testificándole a los romanos. Primeramente, recuerden que cuando Pablo llegaba a una ciudad, él siempre buscaba primeramente a los judíos. Y cuando los judíos lo rechazaban, algunos lo aceptaban, pero otros lo rechazaban y lo perseguían. Entonces iba donde los gentiles.
Y los gentiles estaban más que dispuestos a recibir el evangelio. Algunos, no todos. En Atenas querían lincharlo porque estaba quitándole el negocio a Demetrio y los que estaban haciendo templecillos de Diana. Les estaba quitando el negocio y había tanta gente que se estaba convirtiendo al Señor que les estaba afectando el negocio a los plateros. Pero generalmente podemos ver a través de todo esto que eran los judíos. Entonces, para que Pablo pudiera cumplir con el llamamiento, donde él iba a ir a judíos, pueden repasar esto en Hechos capítulo 9, en la conversación del Señor con Ananías. Entonces, Jesús le dijo a Ananías, él ha sido llamado para testificarle a judíos, a gentiles y a reyes. Entonces, Dios está permitiendo todo esto para que él pueda cumplir con su trabajo, con su llamamiento. Termino con esto. Podemos ver aquí cómo estas personas tuvieron oportunidad de tomar decisiones con el Señor. O sea, ellos recibieron el evangelio. Posiblemente algunos de ellos conocían la ley, conocían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sabían lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, pero estaban escuchando por primera vez la aplicación de eso a Jesucristo. Y escucharon, pero no lo recibieron. Entonces ahora, que Dios nos ayude para que nosotros al recibir la palabra, si somos cristianos, si hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, entonces que recibamos la palabra para llevarla a otros. Y si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, entonces que hoy mismo tome la decisión, que no termine este servicio sin haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Puesto de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te pido, Señor, que tu palabra sea llevada por tu Santo Espíritu, aplicada a los corazones, y que cada uno, tanto los presentes como los que están escuchando por los medios, puedan tomar decisiones contigo y que recibas la gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.